tips para avanzar, para crecer, ¿no? Para superar la incertidumbre, para superar toda esta situación que está pasando. Quiero agradecer precisamente a las personas que hacen posible este momento de participación, este momento de compartir, ¿no? Porque la parte importante es compartir y pues tratamos de alguna manera, de una manera muy humilde, pero muy sincera, muy sentida, poder compartir de pronto las cositas que de alguna manera nos puedan servir para, primero, para mejorar digamos, nuestra actitud y segundo, pues para tener un poco más de confianza, un poco más de esperanza, un poco más de fe en esos momentos de incertidumbre, ¿no? Entonces agradecemos a la anfitriona en Perú, en nuestra amada República de Perú, que hace posible esta integración, hace posible este vínculo, es la anfitriona esta tarde. Estamos agradeciendo precisamente también a todas las personas acá en Bogotá, Colombia, a Miriam Silva, a Mauricio Prieto, estamos saludando a Luis Hernando Silva Rodríguez y familia, también aquí a nuestro sargento que está muy activo acá, nuestro sargento Serrano, a la gente de los Estados Unidos, de la Florida, a Gerardo y su familia y obviamente pues acá las personas que están conectadas del llano, que están conectadas de Cali, que están conectadas de Tunja, que están conectadas de diversos lugares, obviamente con todo el entusiasmo, con toda la expectativa. Bueno, primero que todo, pues quiero nuevamente dar las gracias por permitirme este espacio, por permitirme de alguna manera contribuir un poco, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y pues sabemos que, como decía el rey Salomón, no, pues no hay nada nuevo bajo la tierra. Todas estas situaciones que estamos viviendo, pues en algún momento ya habían sucedido y es bueno e importante, ¿no? Hay un adagio que dice que quien ignora la historia está condenado a repetirla. Entonces quiero hacer hincapié, pues ya que se denomina esta charla redención del espíritu empresarial. Entonces vamos a tratar de alguna manera de concatenar, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que está pasando, pues todo eso que nos sirva de ayuda precisamente para poder de alguna manera hacer más llevadero nuestros días, de un poco de encierro, un poco de incertidumbre, un poco de cosas. Bueno, primero que todo tengamos en cuenta que ya el mundo no volverá a ser jamás el mismo que habíamos visto antes del COVID-19, ¿no? Ocurre que por allá en el año de 1300 exactamente, ocurrió una pandemia muy similar que se denominó la peste negra. Bien, la peste negra. Entonces vamos a mirar un poco esta tarde lo que tiene que ver con relación a por qué se dan estos fenómenos y a qué conllevan. Bien, ocurre que en Europa se da la famosa pandemia denominada la peste negra. Pues la peste negra literalmente devastó Europa. Europa fue obviamente un emporio, pero pues Europa venía de alguna manera de un oscurantismo, de un estancamiento, eso que podemos denominar zona de confort, ¿verdad? Entonces Europa venía así y de momento se da una situación, una pandemia que para ese entonces fue básicamente contrario a lo que es hoy. Hoy hablamos de un virus, ¿no? Para esa época fue literalmente una bacteria, ¿no? A esa bacteria le llamaron Yersinia. No sé si alguno de los oyentes, de los que están conectados en este momento, pues tiene ese nombre, ¿no? Pero bien, Yersinia le denominaron a esa bacteria y hay algo bien interesante con relación a esa bacteria. Se dice, pues, dentro del concepto de conspiración, se le atribuyó un poco a los judíos. Se decía que los judíos, pues en vista de que querían tomar ventaja, ¿no?, sobre muchas cosas, pues inventaron esta pandemia, obviamente que devastó, reitero, Europa. Entonces, por esa razón, pues obviamente fueron perseguidos los judíos en ese entonces, y obviamente se desplazaron muchos y llegaron a Venecia, y en Venecia, de hecho, aún existe el barrio que se llama el gueto, ¿no? Cuando se llama la palabra gueto, tiene que ver con asentamiento judío. Bien, entonces, es interesante la historia porque a partir del año 1300, más o menos 47, empieza a desarrollarse esta bacteria y empieza lenta y paulatinamente a matar a mucha gente. La
La famosa peste negra duró 6 años, fue hasta el año de 1953. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante con relación a todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con las oportunidades, con los cambios, con las circunstancias. Como decía, Europa estaba en un estancamiento, el mundo estaba en un estancamiento, había pasado una época de los griegos, obviamente, pues muchos años, muchísimos años, pasaron de oscurantismo, de quietud, no había pensamiento, no había emprendimiento, es decir, no había nada, todo era común y rutinario. Entonces, a partir de la peste negra, empieza obviamente la gente a preocuparse y sabemos que en todos los momentos de crisis es donde salen los líderes, es donde son cambios, digamos que el mundo, el universo como tal, está montado sobre unas leyes, ¿no? Las leyes, hay leyes de oscilación, de causa y efecto, de lo que denominamos siembra y cosecha, están leyes de polaridad, ¿verdad? Entonces, que lo que está arriba está abajo y viceversa. Entonces, todo esto lo hace el universo. Es decir, el universo nos marca la pauta de alguna manera como tenemos que proceder. Entonces, con base a la situación, ¿no? de la peste negra, reitero, surgen líderes y lo que ocurre específicamente en Italia, ¿no? En la ciudad del Renacimiento, que es Florencia, pues ahí se levanta una familia común y corriente, que es de alguna manera que toma la bandera de toda esta situación que se da. Y entonces había un señor de nombre Cosme, de apellido Médicis. Cosme de Médicis es básicamente, de alguna manera, el padre, podríamos decir, del Renacimiento, ¿no? Entonces, este señor, pues obviamente toma las banderas y de alguna manera unifica a su familia y entonces la lleva y hace de alguna manera un destacamiento importante en Europa, porque este señor genera un concepto político, un concepto económico, la parte cultural, la parte artística, eso es lo que denomina el Renacimiento como tal. Entonces, partes a tener en cuenta de lo favorable pues, de la situación es que con la situación del post-evento de la pandemia, pues hay que reestructurar muchas cosas. Ya obviamente para ese entonces el mundo nunca fue igual como era antes de la peste negra. A raíz de la peste negra, entonces hay que hacer cosas diferentes, hay que cambiar de alguna manera el chip y emprender cosas nuevas. Entonces, lo que generó la peste negra fue una gran bendición para Europa, ¿no? Y una gran oportunidad para la familia. Tengamos en cuenta que en los momentos de dificultad es donde hay que tener mayor fortaleza familiar, es donde hay que tener de alguna manera mayor solidaridad, básicamente la palabra. ¿Para qué? Para llevar esos momentos de dificultad, llevarlos a una transformación de oportunidad, y eso es básicamente lo que se da porque se genera la banca, ¿no? Se genera la banca a partir del Renacimiento. Entonces empiezan a leer a los griegos, y cuando se lee a los griegos, entonces se empieza a retomar de alguna manera los principios vitales del hombre, los conceptos del hombre, la forma de pensar, los principios, es decir, todo lo que tiene que ver, y eso se denomina emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Emprendimiento no es más que poner el espíritu humano en acción de salir adelante, de avanzar, básicamente. Entonces, esto se hace en familia. Tenemos en cuenta que del Renacimiento y de la peste negra podemos retomar ese espíritu familiar, ¿no? Pero en toda familia deben levantarse líderes. Líderes, es decir, es líder aquella persona que tiene la capacidad de ver más allá de una dificultad, tiene la capacidad de ver oportunidad, tiene la capacidad de ver muchas cosas que son relativamente importantes, ¿no? Tanto para su familia como para el contexto social. Entonces, eso básicamente es lo que se da con el Renacimiento, cuando Cosme de Médicis empieza a hacer el gran despliegue, ¿no? Eso se llama, pues, obviamente, el ascenso de la burguesía, para tener ya un concepto más o menos ideológico. Es el ascenso de la burguesía. Tengamos en cuenta que el mundo, es decir, Florencia para ese entonces contaba con 100.000 habitantes, pues obviamente 100.000 habitantes en esa época era pues, un montón de gente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se da el ascenso de la burguesía. La palabra burgués significa urbe,
¿no? Significa, para los griegos significa metrópolis, ¿no? Para los romanos significa urbanidad, ¿no? Y para el mundo moderno significa burguesía. Entonces es ahí cuando esta familia empieza a tomar renombre en Florencia, en Italia y por ende en Europa y a su vez en el mundo, porque obviamente son los gestores de la banca. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Tener en cuenta de que ese espíritu de liderazgo, de emprendimiento, se da a raíz de una situación crítica como fue la peste negra. En ese momento estamos viviendo el famoso COVID-19. El COVID-19 nos está dando una lección exactamente igual. Primero, que para esta situación debemos de tener claro el entusiasmo, debemos de tener claro siempre esa disposición, ¿no?, de unirnos más como familia. Es bien irónico, pero la situación que se está dando en este momento con relación a este virus del COVID-19, lo que está buscando es crear un poco el concepto de xenofobia, ¿no? Por primera vez podemos decir que estamos utilizando el término desde el punto de vista etiológico correcto, ¿no? Porque xenos, de hombre, de humanidad, y fobia, pues miedo. Es decir, a veces se utiliza de manera incorrecta el término, porque xenofobia significa miedo al otro, ¿no? Entonces se confunde mucho con discriminación, que es de pronto aislar a una persona, ¿no? El punto claro para utilizar el término xenofobia es este. ¿Por qué? Porque es miedo al otro, porque es miedo a que me contagie, ¿no? Es miedo a muchas cosas. Entonces la gente entra en pánico, entra en una situación donde entra precisamente la desconfianza. Tengamos en cuenta que cuando esto se da, el amor desfallece, el amor mengua, y cuando el amor mengua, entonces quedamos expuestos precisamente en nuestro sistema inmune, queda expuesto a temas de virus, a temas de bacterias, a temas de parásitos, etcétera, etcétera. Entonces está establecido que es el amor lo más importante, ¿no? Por amor fue creado el mundo, y las veces que se ha intentado destruir por el mal comportamiento del hombre, pues el mismo amor hace que se eche atrás esa idea, y entonces viene la redención. Y pues esta charla la hemos llamado la redención del espíritu empresarial. Entonces básicamente estamos como alineados con el concepto. Entonces decía pues que esta situación nos está aislando, ¿no? Entonces en la medida que nos aislemos, pues solamente entramos en un vacío, una situación de soledad, y cuando viene el tema de la soledad, por ende viene una situación deprimente, ¿no? Porque sabemos que hay muchas personas de alguna manera con edad un poco avanzada que entran en esa incertidumbre como de que me están rechazando y toda la cosa, y está comprobado que ningún ser vivo es dado al rechazo. Cada que hay rechazo en una persona vienen complejos, y cuando vienen los complejos obviamente el sistema defensivo se baja, y necesitamos tener el sistema defensivo totalmente fortalecido, es decir, que nuestro sistema sea inmune a los virus, a las bacterias, a los parásitos y por ende al negativismo. Tenemos que blindarnos contra el negativismo, que eso es básicamente lo que pulula en este caso. Entonces, ante esa situación de lo que fue la famosa peste negra, pues nos damos cuenta que no todos murieron, no todos murieron. Quizá las personas que sobrevivieron fueron personas optimistas, ¿no? Y hay una imagen muy importante que a mí me ha llamado siempre la atención, y es una pintura que he hecho muy famosa, se llama la Medusa, ¿no? La Medusa es una pintura que fue tomada obviamente de un acto real, fue un naufragio, y ocurre que cuando se da esta situación de este naufragio, entonces en una balsa se crean tres situaciones. Hay una situación en esa balsa que se la puede mirar, hay un grupo que está muerto, evidentemente ya no hay nada que hacer, hay un grupo que está herido, es decir, y hay otro grupo que está vivo, está expectante. Entonces ahí vemos tres situaciones emocionales. Vemos cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, es decir, cuando hasta aquí nos trajo el río. Hay otra parte que dice básicamente, y está comprobado, que es esa incertidumbre. A ver, que pase lo que pase, ¿no? Que pase lo que pase y tal. No, nunca podemos esperar que pase lo que pase. Siempre tenemos que tener expectante hacia la vida, hacia la libertad, hacia el progreso, hacia muchas cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Estamos vivos, y mientras estemos vivos, siempre habrá esperanza. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte, mis queridos contertulios. Entonces, cuando se da la situación, estoy tomando en contexto
peste negra, COVID-19. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente colocando esa parte porque es algo muy similar lo que está ocurriendo. Entonces, hay muchas familias que en este momento no están pensando en derrota, sino que están reformándose, replanteándose, porque literalmente, hoy, reitero, no volvemos a ver el mundo que conocíamos. Ya, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, es decir, en el ámbito educativo, todo cambia. Todo cambia, ¿por qué? Porque normalmente los seres humanos, la raza humana, sufre cambios. Eso se denomina nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es lo que hace la dinámica, entonces nos replantea las cosas, ¿no? A veces nosotros podemos tomar la iniciativa de adelantarnos a los acontecimientos, en otros momentos nos toca en las circunstancias, es decir, en la coyuntura. En este momento en la coyuntura hay muchísima gente, porque hay mucha gente que se ha resistido al cambio, ¿no? Se viene hablando del cambio de economía, se viene hablando de la nueva forma de hacer las cosas, se está hablando evidentemente de poder desaprender muchas cosas, ¿no? Entonces de pronto nos resistimos porque pensamos que tenemos la razón, ¿no? Pero tengamos en cuenta, siempre durante toda la historia del hombre, el universo, la naturaleza, nos da lecciones. Y este es un momento de esos que estamos de alguna manera asimilando con mucha atención, pero estamos aprovechando toda esa coyuntura porque realmente hay mucha gente confundida, hay mucha gente confusa, hay mucha gente literalmente en incertidumbre, ¿no? En incertidumbre porque hay mucha gente que de pronto creó su economía sobre algo que en este momento está básicamente en bancarrota. Entonces, claro, eso genera un cuadro depresivo profundo, de incertidumbre profundo, pero bueno, hagamos de cuenta que hay un naufragio, o en este caso que hay de eso que ocurre en un país como Colombia, como Perú, como Bolivia, como los Estados Unidos, donde viene una inundación y arrasa con todo, ¿verdad? Pero quedamos vivos, y en este momento estamos vivos. Entonces quiere decir que como el ave fénix tenemos que resurgir de las cenizas y levantarnos, pero con actitud emprendedora, con actitud optimista, ¿no? Y decir qué bueno le podemos sacar a esta situación, qué me está enseñando la vida, qué oportunidad me está dando esta circunstancia, ¿para qué? Para hacer algo diferente, para cambiar, para mejorar en muchos ámbitos. Bien, entonces básicamente eso fue lo que hizo nuestro referente Cosme de Médicis. Entonces se tomó la batuta del liderazgo familiar y empezó a trabajar una dinámica con lo que había quedado de las fábulas que habían quedado, pues, de todo eso de la peste negra y toda esa situación. Y entonces levanta una familia, y esa familia se levanta con una visión de emprendimiento, ¿verdad? Con una visión de emprendimiento, que eso es muy importante tener en cuenta por estos días, ¿no? Nosotros tenemos que aprender algo, y sobre todo los latinoamericanos tenemos que aprender algo con base, primero, a anhelar la abundancia, ¿no? A querer la abundancia, a ponernos a tono con la abundancia, y sobre todo con aquella persona que triunfa, con esa persona que de alguna manera las cosas se le van bien, ¿no? Porque realmente viendo todo, haciendo el recorrido por Latinoamérica, nos damos cuenta que el pensamiento es sine qua non en lo que tiene que ver a la manera de pensar. La manera de pensar tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar porque tenemos una tendencia a resistirnos al concepto de riqueza. Y cuando hablamos de riqueza estamos hablando del emprendimiento, ¿no? Tenemos una tendencia de alguna manera a sentirnos mal cuando otra persona progresa. Es decir, acá en toda Latinoamérica hay una tendencia a tenerle fobia a los ricos. Y eso es necesario cambiarlo. Ese concepto es necesario cambiarlo. ¿Por qué se da ese concepto de tener fobia a los ricos? Primero, porque de alguna manera hay unos pseudo líderes, ¿no? De alguna manera que tienen unas ideologías un poco como en esa época. Estamos hablando de un poco de proletariado. Cuando hablo de proletariado estoy hablando de la resistencia, de eso que se denomina comunismo, que acá le decimos mamertismo. Eso debe quitársenos de nuestra cabeza si nosotros queremos progresar, si nosotros queremos de alguna manera llevar nuestras familias a un siguiente nivel. Nosotros tenemos que quitarnos todas esas ideas que son ideas retrógradas, con base a que la riqueza es mala, con base a que si de pronto alguien está mejor es porque anda traqueteando o cosas similares, y ocurre que no. Es decir, la riqueza como tal es un principio, ¿no? Y todo ser humano, por lógica, tiene que
ir hacia la riqueza, porque ese es el desarrollo humano, ¿no? Ese es el desarrollo humano, o sea que hay que replantear cositas, la forma de pensar de alguna manera es lo que hace que nos cueste asimilar la riqueza, y que cuando se nos habla de oportunidades, lo primero que viene es el paradigma, ¿no? Entonces cuando cruza ese paradigma es como quien dice, esta persona que me viene con una idea de abundancia, de progreso, está atentando con mi forma de ser, es decir, yo quiero ser pobre, pero ahí estamos viendo una ambigüedad en el colectivo de Latinoamérica, es que la gente de alguna manera es lo que yo le denomino un poco de solapamiento económico, es decir, la gente rehúsa a la riqueza públicamente, pero internamente quiere la riqueza. ¿Por qué? Porque sabemos que este mundo, a pesar de esta situación de pandemia, se mueve a partir del dinero. No, a partir del dinero. Entonces, de ahí que a partir de Cosme, de Medici, es que se da en cierta manera auge al dinero, ¿no? Auge al dinero. Es supremamente importante esa parte, porque cuando se habla de los florines, se está haciendo énfasis a Florencia, la Florencia renacentista, ¿no? Y los florines, básicamente, ¿qué es el dinero? El dinero no es más que la retribución que se le da a un ser humano por su servicio, ¿no? La retribución. Entonces, cuando comparamos y ponemos en contexto esa parte, decimos, ¿qué hace una persona que trabaja? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en esta situación de pandemia? Estamos viendo que personas que han trabajado durante 30, 40, 50 años, hoy tienen una incertidumbre hacia el mañana. Hoy están esperando de alguna manera que el Estado, no sé, les subsidie una situación. ¿Por qué? Porque de alguna manera trabajaron. Entonces, no es básicamente la acción de trabajar duro. No, hay que trabajar inteligentemente, ¿no? Y uno tiene que pensar diariamente sobre su trabajo, si lo que uno está haciendo lo está llevando a donde uno quiere llegar, porque hay cosas a replantear. Entonces, de manera favorable vemos esta pandemia, de manera favorable vemos como esta especie de ayuno, podríamos decirlo, para utilizar un concepto más bíblico y tal, como decía ayuno, donde hay esa quietud, donde todo el mundo se encierra y de alguna manera se miran las caras en las familias y decir, no hemos hecho nada con la vida. Hemos estado dispersos todo este tiempo, ¿no? Hoy somos extraños, hoy de alguna manera no nos queremos tocar, no nos queremos besar, no nos queremos abrazar porque temo a que tú me contagies. Como quien dice, ¿qué me hace pensar que yo no soy el que va a contagiar a otra persona? Es importante asimilar. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos entendiendo cosas relacionadas a todo el proceso de cambio, de circunstancia. Entonces hay que usar este momento, hay que usarlo, literalmente hay que usarlo ¿para qué? Para tomar conciencia. Para tomar conciencia que es un llamado de atención que nos hace la vida. Un llamado de atención a replantearnos, a hacer las cosas en lo posible de manera más práctica, más sine qua non, más colectiva, ¿no? Más solidaria, porque algo que nos lleva a encasillarnos en nuestro ego, nuestro yo, es el individualismo. Pero el mundo y la naturaleza como tal se ha fundado para actuar en unidad, ¿no? En unidad, pero no estamos hablando de esa unidad de escasez. No estamos hablando de esa unidad de resentimiento, no estamos hablando en esa unidad, estamos hablando de la unidad de la abundancia. La abundancia es para todo ser humano. Démonos cuenta que hoy se está planteando de una manera puntual, porque cuando se sale a la calle, la gente sale huyéndole al otro. Y cuando nosotros desplazamos al otro, nos estamos haciendo daño a nosotros porque nos estamos aislando. Y no está determinado que el hombre esté solo. Nosotros somos gregarios por antonomasia, de tal manera que necesitamos tener en cuenta siempre la disposición, ¿no? La disposición de entender. Y es solo a partir del amor que podemos sanar. No está comprobado hasta el día de hoy que una madre contagie a un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay amor. El amor supera, porque el amor, es decir, cuando el amor segrega el torrente sanguíneo, el torrente nervioso, ¿no? El espíritu humano lo blinda. Es decir, hay eventos donde ha ocurrido, situaciones que han ocurrido donde la mamá, en procura de su hijo que va a ser atacado por una fiera como un león, ella es capaz de aferrarse a ese animal y destruirlo.
Ella que en su estado natural no es capaz de matar una mosca, una cucaracha, se enfrenta a un león por su hijo, ¿no? Esta persona es capaz de meterse a las flemas de las llamas, ¿no? Por ir a recuperar a su hijo. Es decir, el amor nos hace y nos permite hacer acciones sobrenaturales, capaz de superar una situación como esta. Entonces necesitamos amar, necesitamos mirar al otro con solidaridad, necesitamos ayudar al otro, porque la manera que ayudamos al otro nos estamos ayudando a sí mismos, básicamente, y eso es lo que se da en esa Florencia renacentista a través de los Médicis. Entonces decía que cuando nosotros vamos avanzando, vamos de alguna manera tomando unas actitudes totalmente absurdas, y es tenerle fobia a la gente que avanza, a la gente que progresa. Nosotros necesitamos admirar a la gente que se destaca, necesitamos admirar a la gente que tiene buena actitud, a la gente que está contenta, a la gente que está emprendiendo. Debemos de tenerla siempre con buen ánimo, como referentes, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Ese es un momento para cambiar, es un momento para transformar. Por eso estamos hablando de la redención del espíritu empresarial, ¿no? Y la parte interesante es que la vida nos permite enfrentarnos a situaciones para las cuales no estamos preparados. Es ahí donde se pone a prueba el espíritu empresarial, el liderazgo. Es ahí cuando se pone a prueba de qué estamos hechos, ¿no? Por eso los conceptos académicos en este momento, de alguna manera, está demostrado que han sucumbido. ¿Han sucumbido por qué? Porque no nos prepara para nada, ¿no? Todo nos toma por sorpresa, ¿no? Siempre se está funcionando a tempori de situaciones, de circunstancias. Entonces se requiere liderazgo hoy se requiere liderazgo en mi persona, en mi colectivo familiar, en mi colectivo social. Es decir, que yo ante esta república, ante este continente, ante este planeta, no sea el problema sino la solución. En eso consiste lo que somos, en eso consiste la dinámica, ¿verdad? Entonces eso es probablemente importante mirar que a partir de la situación de Cosme sea un esplendor, el esplendor político. El tema político debe cambiar, ¿no? ¿Por qué no cambian los postulados políticos? ¿Por qué? Porque están planteados sobre la necesidad. Mientras la gente esté necesitada, entonces va a ser el fortín político de unos sinvergüenzas. Entonces necesitamos hacer que la gente despierte y se empodere de su liderazgo personal y colectivo. Y entonces empecemos a no ser dependientes, porque mientras seamos dependientes vamos a ser sometidos en todas las áreas, ¿no? Entonces es supremamente importante tener en cuenta la parte económica. La parte económica no la podemos dejar de un lado, ¿no? Hay gente que dice que el dinero no es importante. Sostengo que el dinero es importante, sobre todo en una situación como hoy, ¿no? De pronto algunos tenemos una ventaja económica hoy, pero no todos la tienen. Hay mucha gente que en este momento no sabe qué va a pasar con su mañana, con su diario. Esa gente que de alguna manera ha persistido en las marchas y en las revueltas, en este momento, este es el momento de reflexionar. Este es el momento de decir si las ideas le han llevado a donde quiere estar, ¿no? Porque en la hora que defendemos postulados que van en contra nuestra, entonces nos estamos haciendo daño. Y este es un momento para repensar las cosas. Nosotros tenemos que aprender a ser positivos, a ver nuestro mañana con interés, con importancia, ¿no? Hay gente que puede triunfar en la vida, pero no va a triunfar mientras siga con unas ideas que son totalmente equívocas. Quiero mostrar acá este libro que está acá. Este libro es un libro que escribí en el año 2011. Se llama La conspiración de los espíritus, derecho a la riqueza. Y pues tiene muchas frases, obviamente, pero una en la cual he hecho mucho hincapié es aquella que dice: ¿quién se beneficia con vuestra manera de pensar? ¿Quién se beneficia con vuestra manera de pensar? Entonces uno se da cuenta que como uno piensa, uno va en contra de uno mismo. Uno va en contra de uno mismo porque uno considera que uno tiene la razón. Pero realmente ante la naturaleza, que es que hoy nos está haciendo como ese balance, ¿no? Como esa confrontación, es cuando decimos si es la razón o los resultados.
Si de pronto defender ideas pendencieras me ha llevado a mí donde estoy, donde quiero estar hoy, ¿no? Entonces esa parte es importante porque hoy yo soy el responsable, primero de mi persona y segundo de un núcleo familiar, ¿no? Entonces mis ideas, es decir, me beneficio yo con mi forma de pensar. Porque hay gente que de alguna manera se rehúsa a emprender, argumentando diversidad de situaciones, pero cuando esa persona hace eso no se da cuenta que está en contra de sí misma, ¿no? Hay gente que se le dice, mire, es necesario que si usted está trabajando, listo, hágale, pero tenga siempre un plan B. No, y la persona se rehúsa y dice, no, yo amo mi trabajo. Cuando usted dice, yo amo mi trabajo, está defendiendo a su jefe. O sea, usted está en beneficio de su jefe. Usted está en contra suya. Porque usted está trabajando para un jefe que se está haciendo más rico él. ¿Y usted qué? Cuando usted dice, yo amo mi trabajo, usted está diciendo, jefe, alcance su sueño. Mientras yo dejo mi familia ausente. Mientras yo desgasto mi salud ayudándole a usted. Eso es pensar. Eso es pensar y eso es clave. Entonces decía pues es importante replantear nuestra manera de pensar. Mire, el tema es así de simple en la medida que entendamos que es aquí donde debemos hacer el cambio. El cambio vamos a hacerlo aquí es donde vamos a hacer el cambio. Familia, es aquí en nuestra mente. Y en nuestra mente solo está nuestro pensamiento. O sea que si nosotros hacemos un giro de 180 grados, aquí se transforma nuestra vida. Y si se transforma nuestra vida, se transforma el mundo. ¿Por qué? Porque tú estás llamado para la abundancia. Tú estás llamado para ser grande. Tú estás llamado para ser grande porque naciste para ser grande. Pero de ti depende que entiendas la dinámica, sobre qué estás pensando y quién se está favoreciendo con tu pensamiento, quién se está favoreciendo en tu forma de pensar, porque tu familia es importante. Pero si no pensamos correctamente, no es importante. Así creamos que es importante. Porque de que cuando nosotros decimos, yo voy a trabajar para ayudar a mi familia, para sacar mi familia hacia adelante, déjame decirte que no es correcto. Porque lo estamos diciendo, pero solamente diciendo. Porque realmente lo que estamos haciendo es retrocediendo. No queremos la familia, y tenemos que amar la familia. Tenemos que amarnos nosotros. Entonces, si yo me doy cuenta que mi forma de pensar me está llevando a la hecatombe financiera, entonces debo replantear. Entonces, por eso es clave esta parte. Estamos hablando un poco de lo que es estamos hablando obviamente de lo que se denomina la redención empresarial. La redención empresarial nos lleva a nosotros a replantear cosas para que nosotros transformemos nuestra vida. Entonces, a partir de la pandemia de la peste negra, entonces los Médicis toman la delantera y entonces viene el ámbito cultural. Es bien interesante cuando hablamos de cultura en América. Cuando hablamos de cultura en América, estamos hablando de contradicción. Primero vemos una cultura insolvente, unos artistas insolventes, y los artistas insolventes, lo que es algo importante para asimilar, es que yo he analizado bien este tema y me he dado cuenta de que hay una manera de pensar errónea. Usamos mucho el concepto mamerto, ¿no? Son mamertos. Nuestros artistas son mamertos. Nuestros artistas defienden postulados que van en contra de ellos y de un colectivo, porque ellos reclaman justicia social, pero justicia social desde el punto de vista de la escasez, de esa igualdad escasa, de esa equidad escasa, ¿no? Entonces el artista pelea contra sus propias ideas. De ahí que en muchas ocasiones nos hacemos artistas solamente para arengar situaciones. Es decir, como para intentar denunciar cosas al Estado. ¿Pero qué es el Estado? Somos nosotros mismos. Si el Estado está dirigido por extraterrestres, decimos, este es un tema complejo, pero somos nosotros mismos. Los que están en el Congreso, en los consejos, en las asambleas, son personas que hemos visto crecer y son personas que están tratando de llevar
el liderazgo de un país. Por eso se habla de la siembra, desde la antropología se habla de la siembra y la cosecha. Lo que está pasando son personas comunes y corrientes de los nuestros. Esos son nuestros representantes. Esa es la radiografía de lo que es nosotros como sociedad, como colectivo latinoamericano. Entonces necesitamos entender muchas cosas. Entonces el tema cultural, en la época del Renacimiento, surge como, es decir, entre los Médicis hay mecenas, ¿no? Los mecenas son aquellas personas que tienen capital, ¿no?, para apalancar proyectos. Entonces, la parte importante del renacimiento cultural es que había muchas personas que no sabían que tenían talentos. Entonces, a partir de allí surgen los Miguel Ángel, los Donatello, los Da Vinci, ¿no? Sufren los Galileo. Entonces toda esa gente que surge a partir del Renacimiento, los Botticelli, toda esta gente que surge en el Renacimiento es personas que estaban allí, ocultos entre la muchedumbre, y de momento alguien dice: tú tienes un talento, haz lo que sabes. En este momento estamos viendo lo que se llama la libre empresa, que es el emprendimiento real, la libre empresa, es decir, que usted ponga en desarrollo de la humanidad lo que usted sabe, sus dones, sus talentos, para que usted los ponga al servicio de la humanidad. Eso es una empresa. Son los dones, son los talentos. La idea es que la persona no sucumba, no se muera sin haber sacado su máximo potencial. Entonces necesitamos entender cosas como esas. Entonces, a partir de los Médicis empieza a surgir mucho artista, muchísimo. Entonces hubo mucho arte, ese se llama Renacimiento. Ese es el momento del Renacimiento. Ese es el momento de lo que se denomina esa parte importante, como surge hoy en los Estados Unidos, el famoso Silicon Valley, ¿no? Es eso, es como esa especie de renacimiento, ¿no? Son centros de creatividad. Hoy cada casa, cada hogar es un centro de creatividad. Porque las personas, de alguna manera, les tocó forzosamente quedarse encerrados, ¿no? Y la idea es que la gente no se desespere mientras está encerrada, sino que la gente empiece a ser creativa. Que esto dé tiempo a pensar si lo que se ha hecho ha tenido sentido. Si hoy hay insolvencia económica, si hoy hay deudas, hipotecas, leasing, entonces es porque las cosas no se han hecho bien. Entonces, la vida nos da una licencia de replantear esas cosas y ser creativos. El mundo está esperando por tus dones, está esperando por tus talentos, está esperando por tus ideas. Pero, reitero, es preciso cambiar la manera de pensar. Tenemos que mirar positivamente, pensar positivamente. Si vamos a pensar, pensemos positivo. Hay otro libro por acá. Este libro que está acá es un libro que ha tenido hasta el momento más de se ha sido traducido a más de 30 idiomas. Este libro que yo tuve la oportunidad de leerlo hace poco. Y reitero, yo he leído un poquito. Después, literatura universal he leído un poquito, pero este tipo de literatura no la había leído. A mí esto en la universidad no me mostraron eso. Yo leía Proust, que es uno de los libros más grandes, voluminosamente grandes, pero que no te dicen mucho. Este libro dice: mira, la magia de pensar en grande. Es importante tener en cuenta, mira, hay un país que se llama Estados Unidos. Es el país más odiado, comillas, por Latinoamérica. Pero ahí viene un tuerto, porque tenemos